Hola, buenas tardes. Mi nombre es Almudena Pérez y a continuación voy a explicaros la formación y composición y desarrollo de mi empresa desde el año T0 que fue creada hasta el año T4 en el que la vendemos. Bien, nuestra empresa se llama AP Auditores SL y se dedica a la auditoría y asesoría de empresas. Pues bien, auditando sus cuentas y analizando su contabilidad, logramos obtener ciertos modelos a seguir, decisiones que pueden tomar y les asesoramos tanto contablemente como jurídicamente sobre la toma de decisiones óptimas. De esta forma, propulsar el crecimiento de las empresas para las que trabajamos, de nuestros clientes. Pues bien, estos clientes de los que hablamos son empresas principalmente dedicadas a la actividad de inteligencia artificial. Como hemos dicho, auditamos sus cuentas y les proporcionamos consejo sobre decisiones que tomar. Bien, en primer lugar como vemos en esta pestaña de Excel que aparece en la pantalla, vamos a explicar el desarrollo del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias desde el año que lo creamos hasta el que lo vendemos. Pues bien, vemos aquí en esta celda desde el año T0 hasta el año T4 y T4 pero en el momento en que lo vendemos. Bien, en este año T0 que abarca desde esta celda desde la columna A hasta la columna M incluida, vemos aquí en primer lugar el balance y a continuación la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, en este balance, en primer lugar vemos el activo, cómo se compone del activo, del patrimonio neto y del pasivo, siendo este el activo fijo, este el activo circulante, este el total del activo fijo, total del activo total, patrimonio neto, pasivo fijo, pasivo circulante y total del patrimonio neto más pasivo circulante. Bien, en este segundo lugar, la cuenta de pérdidas y ganancias con gastos de personal, cuota de amortización del inmovilizado material, cuota de amortización del inmovilizado, inmaterial, otros gastos antes de intereses, el total, resultado antes de intereses, gastos financieros a largo o corto, el total de gastos financieros y el resultado después de intereses. Pues bien, pasemos en primer lugar a explicar el balance. Como hemos visto, esta primera columna refiere al activo. Bien, vemos en azul oscuro el activo fijo, siendo esto el inmovilizado material, que en nuestro primer año, bueno, y a lo largo de todos los años era cero, puesto que apenas esto supone pues equipos informáticos, propiedad intelectual, y no tenemos esto puesto que nos dedicamos principalmente a una auditoría. Bueno, nos dedicamos, sí, somos una empresa auditora. Bueno, esto que vemos aquí en marrón es la amortización acumulada, que es cero, puesto que estamos en el año cero, el primer año de creación. Bien, posteriormente estos 4.000, puesto que cabe destacar que estamos hablando en miles todo el rato, pues estos 4.000 son el inmovilizado material que tenemos, equipos informáticos, material de oficina, todas las propiedades materiales que podamos tener. La amortización también es cero, la amortización acumulada. Y inversiones financieras será de 1.000. Las amortizaciones financieras no se amortizan, como bien sabemos, por eso no indicamos si es cero o no, porque simplemente no se amortizan. Bien, este es el total del activo fijo. Vemos aquí el total, como sale de la suma de todos ellos. Bien, pasamos posteriormente al activo circulante. Este 20% supone que el activo circulante es un 20% del activo total, del activo fijo. Por tanto, estos son los pesos que le hemos dado. Este sería el activo realizable, exigible y el disponible. Por tanto, hemos dicho realizable, exigible y disponible, y estos son los pesos de cada uno. 50 del realizable, del exigible y 45% del disponible, siendo este 20% el
peso total sobre el activo fijo. Bien, esta cifra corresponde al activo total, a la suma de activo fijo y activo circulante. Bien, pasamos ahora a la columna del pasivo. La columna del pasivo, lo primero que hay que ver es este 3 que estamos viendo aquí. Este 3 es el capital social inicial que aportamos. Puesto que hemos dicho que somos una sociedad limitada, nuestro capital será de 3.000 al inicio, que es el mínimo legal para poder constituir una sociedad. Bien, continuando, después de ver, bueno, es importante también destacar que este 3.000, como vemos en la etiqueta, determina la forma jurídica de nuestra empresa. Pues si fuese una sociedad anónima no podríamos poner 3.000, sino que ahora poner 60.000. Pues bien, al ser una sociedad limitada, ponemos 3.000 en el capital y listo. Bueno, esto es el tipo de interés, los intereses, la cuota de interés del capital social. Bien, aquí nos encontramos con las necesidades de financiación. Estas son las deudas a largo plazo. Necesitamos calcularlas y las calculamos las obtenemos restando el pasivo total más el patrimonio neto menos capital social y deudas a corto plazo. Lo podemos ver aquí. El resultado. Bien, entonces estas son las necesidades de financiación a largo plazo, es decir, las deudas a largo plazo que vamos a tener. Bien, cerramos el patrimonio neto, que sería esto, cerramos el pasivo fijo y ahora pasamos al pasivo circulante, es decir, las deudas a corto plazo. Es muy importante este 95%, esta celda fucsia que vemos, pues es muy importante tener claro que las deudas a corto plazo son iguales a este 95%, pero este 95%, al 95% del activo circulante, puesto que nunca las deudas a corto plazo estas podrán ser mayores que el activo circulante, por tanto ponemos 95%, puesto que no podrían llegar al 100%. Bien, y el total de esta columna del pasivo es 6, que si nos fijamos vemos que es la celda que lo hemos igualado a la C19, puesto que sabemos que tanto el total del activo como el total del pasivo más el patrimonio neto ha de ser igual, pues eso ponemos directamente C19. De todas formas, si sumásemos todas estas columnas, esta columna nos sumaría 6. Bien, pues ya hemos analizado el balance de nuestro primer año, del año de constitución. Vamos a pasar posteriormente a analizar el de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues bien, en primer lugar nos encontramos con los gastos propios. Los gastos de personal. En primer lugar, gastos de personal vemos que son 3.000. Este 7,20 es el tanto por ciento que supone de las ventas. Es muy importante este dato. Pues bien, en estos 3.000, como luego volvemos a repetir, está incluido nuestra propia remuneración. Pero es que no está solamente ahí, sino que ya veremos que se repetirá nuestra remuneración estar aquí y en otro aspecto de la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, gastos de personal, que incluye, como hemos dicho, nuestra retribución y también la retribución de nuestros trabajadores, que es inferior a la de otros años, como veremos posteriormente, por ejemplo, el año 1, porque al ser el primer año de constitución tenemos menos empleados que cuando vayamos avanzando en el tiempo. Bien, la cuota de amortización del inmovilizado inmaterial es 0, puesto que no tenemos inmovilizado material como veíamos, y del inmovilizado material vemos que es esto y que se obtiene pues, a partir de lo que hemos dicho, que era inmovilizado material y su tasa de amortización a la cantidad al 30% que se amortiza. Bien. Continuamos con otros gastos antes de intereses, que supondrían pues suministros, el local, etc. Este es el total de los gastos de amortización, gastos antes de intereses, que es el resultado de sumar, como vemos aquí, los gastos anteriores. Bien, el resultado supone, este sería el resultado antes de intereses que se deduce de los gastos de las ventas
al restarle, se consigue restarle a las ventas los gastos antes de intereses. Bien, una vez que tenemos este resultado antes de intereses, pasamos a los gastos financieros, tanto a largo como a corto. Los gastos financieros, este es el total, sería el total de gastos financieros. Y es importante destacar que los gastos financieros son el resultado de multiplicar las deudas a largo plazo por los intereses más las deudas a corto plazo por también sus respectivos intereses, obteniendo así el total de gastos financieros. Y vemos que del resultado antes de intereses menos los gastos financieros nos daría el resultado después de intereses. ¿Vale? Es muy importante esto. Resultado antes de intereses menos gastos financieros, resultados después de intereses. Lo que supone que de las ventas se le resta gastos antes de intereses, de ahí obtenemos este resultado antes de intereses que tras sumar los diferentes gastos de financiación, el total de estos gastos financieros se le resta a los resultados antes y obtenemos el resultado de después de intereses. Pues bien, como os hemos dicho, nuestra retribución está incluida en estos gastos de personal, pero también está incluida aquí. Por tanto, nuestra retribución está incluida tanto aquí, como trabajador de nuestra empresa, como aquí, como capitalista, por así decirlo. Bien, pues ya hemos analizado el año T0, pero nos falta por destacar la rentabilidad económica y los coeficientes de endeudamiento tanto a largo como el coeficiente de endeudamiento en general. Es muy importante destacar, bueno, aquí vemos que esto que subrayamos aquí, bueno, que marcamos aquí, es la rentabilidad económica, que como podemos ver es el resultado es igual al resultado antes de intereses entre el activo neto. Y bien, bueno, es muy importante destacar que definimos la rentabilidad económica como el promedio obtenido por todos los activos de la empresa, la rentabilidad que obtenemos, que bueno, es el resultado de esta fórmula. Bien, en cuanto al coeficiente de endeudamiento, nos encontramos con el coeficiente de endeudamiento a largo y el coeficiente de endeudamiento general, siendo este a largo el resultado de dividir las deudas a largo plazo entre el patrimonio neto más el pasivo fijo. Y el coeficiente de endeudamiento es el resultado del pasivo entre el patrimonio neto. Bien, pues ahora sí que ya podemos dar por finalizado la explicación del primer año que, como hemos visto, abarca esto hasta aquí. Bien. Llegamos ya entonces al año 1, pasamos del T0 al T1. Como podemos ver, el inmovilizado intangible es exactamente el mismo, pues hemos dicho que por una auditoría no disponemos de este tipo de inmovilizado intangible. Bien, la cuota de amortización, por tanto, la amortización acumulada, por tanto, sigue siendo 0, se amortiza el 0%. Y aquí llegamos ya al inmovilizado material, que es del 8%, que vemos que como la empresa va avanzando en el tiempo, el inmovilizado material sigue siendo también más elevado. Se amortiza a un 20%, a ver, ahí, se amortiza ahí a un 20% y entonces esta es la amortización acumulada. Inversiones financieras seguimos con las mismas y tampoco se amortiza. Bien. El activo circulante sigue siendo un 20% y mantenemos siempre los pesos, 50% para el realizable, 5% para el exigible y el 45% restante aquí. Bien, 20%, bueno, mantenemos que es el 20% por eso nos da estos valores, ¿vale? Porque ahora es el 20% del activo fijo y el activo fijo, como hemos visto, ha variado respecto del año 0. Por eso han variado también el activo circulante y el total. Y los totales han cambiado aquí y aquí.
y el total del activo total también ha variado, ha pasado de ser 6 a ser 9,4. En parte, pues eso, hemos visto que lo que ha cambiado ha sido que hemos obtenido más inmovilizado material y por tanto ha hecho también que cambien el realizable y el exigible. Y bueno, en general todo el activo circulante. Bien, pues ahora continuaremos con el pasivo. En primer lugar, el patrimonio neto. A ver, ahí, el patrimonio neto. Bien, vemos el patrimonio neto, pues nuestro capital social siguiendo en 3.000, puesto que no ha aumentado. Y nuestras necesidades de financiación sí que han aumentado, nos hemos endeudado más a largo plazo, quiere decir esto. ¿Por qué? Pues porque, como habíamos visto, las necesidades de financiación son el resultado de restar el pasivo total más el patrimonio neto menos el capital social y las deudas a corto. Y como estos factores han variado, pues también ha variado nuestras necesidades de financiación, que son mayores, puesto que la empresa va creciendo y va teniendo más necesidades, más gastos y por tanto tiene que endeudarse más. Bien, pasamos posteriormente entonces a las deudas a corto, al pasivo circulante. ¿Qué sería esto? Y bueno, mantenemos esta celda fucsia, mantenemos que el 95%, que recordamos que el 95% que supone que las deudas a corto plazo son el 95% de este activo circulante, que nunca podrán ser estas mayores a esto. Bien, lo vemos aquí, 1,64 menor a 1,56, igual que 1 era superior a 0,95. Siempre este es el 95% de esto. Pues bien, aquí vemos la suma del activo, que este es nuestro total, y haciendo lo mismo que hemos hecho en el T sub 0, la suma del activo tiene que ser igual a la suma del pasivo y patrimonio neto que nos da esta celda. Por eso ponemos directamente Q19. De todas formas, si sumásemos nos dará exactamente lo mismo. Bien, volvemos a ver aquí la rentabilidad económica, que recordamos que lo definimos como el promedio obtenido por todos los activos de la empresa. Coeficiente de endeudamiento y coeficiente de endeudamiento a largo. Y la fórmula de la que obtenemos esta rentabilidad económica. Bien, pasamos a la cuenta de pérdidas y ganancias del año 1. Gastos de personal. Aumenta los gastos de personal, contratamos a más gente, aumenta respecto de los 3 que eran en el año de constitución. Y también al aumentar los gastos de personal aumenta el tanto por ciento que supone sobre las ventas. La amortización del inmovilizado intangible 0, puesto que seguimos sin tener inmovilizado intangible y como vemos no tendremos ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni obviamente en el momento que lo vendemos, que vendemos todo. Bien, volvemos al año T sub 1, cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí está. 0% de cuota de amortización y la cuota de amortización del inmovilizado material es esta que vemos aquí, 1,6, que supone del 20% de 8. Bien. Otros gastos antes de intereses, pues como hemos dicho, suministros, locales, suponemos que vamos ampliando nuestra actividad, vamos consumiendo más, puesto que vamos cada vez a más nos ampliamos, contratamos a más gente, trabajamos más, pues nuestros gastos también es lógico que vayan a más. Bien, estos gastos antes de intereses es la suma de esto, de todos los gastos. Y el resultado antes de intereses, como hemos visto, ventas menos gastos antes de intereses nos da el resultado antes de intereses, resultado mayor, puesto que vamos, como hemos dicho, vamos a más y vamos a ganar más cada año. Ese es nuestro objetivo, ir poco a poco avanzando. Bien, los gastos de financiación los vemos aquí, el total de gastos de financiación y el resultado antes de intereses menos gastos de financiación, resultado después de intereses, como vemos. Y repetimos que nuestra remuneración se encuentra aquí
y aquí. Bien, bueno, pues ya hemos pasado a analizar el año 1. Nos queda el año 2 y el año 3. Ahí va. Pues en el año 2, como ya hemos dicho, no tenemos inmovilizado intangible. Tampoco tenemos la cuota de amortización es 0, por tanto amortizamos 0 por no tener inmovilizado intangible. Inmovilizado material aumenta, como podemos ver, con respecto de los otros años, puesto que es este año, y le sumamos lo que hemos obtenido este año también. Vamos creciendo. Bien, le aplicamos el tanto por ciento de la cuota de amortización y nos da esto, que es lo que se amortiza este año. Seguimos con las mismas inversiones financieras, que tampoco se amortizan, y ahí las mantenemos. Pues bien, como ha variado este inmovilizado material, si, como bien dijimos, el activo circulante el resultado es el 20% de nuestro activo fijo y nuestro activo fijo ha variado, también va a variar nuestro activo circulante. Y aunque mantengamos los pesos igual, varía. Bien, sumando todo esto, la suma nos da este activo fijo total, que va a ser igual, como hemos visto todo el rato, va a ser igual a esta casilla. Van a ser siempre iguales. El total del activo fijo será igual al patrimonio neto más el total del pasivo. Bien. Capital social. Bueno, aquí vemos estas reservas aplicando el 8,3. Aquí podemos ver de dónde sale. Y aquí igualmente, para que podáis ver claramente de dónde lo sacamos. ¿Vale? Nuestras reservas ahí. Bien, capital social se mantiene, no aumentamos capital, no hacemos ningún tipo de ampliación de capital, se mantiene al mismo tipo de interés. A la misma tasa, perdón. Bien, necesidades de financiación aumentan, como hemos explicado, a más que vamos, más necesidades necesitamos, más deuda, más nos tenemos que endeudar a largo plazo. Pues bien, así vemos ya bueno, esto es lo que decimos el pasivo fijo. Ya cerramos patrimonio neto, nos queda claro también el pasivo fijo, y ahora pasamos con el pasivo circulante, pasivo no fijo. Estas deudas a corto plazo, que vemos que siempre van a ser el 95%, puesto que tienen que ser siempre menores al activo circulante. 3 menor que 1,62, el 95%. Bien, pues ya hemos visto el activo, o sea, el balance entero. Deudas a corto, deudas a largo y deudas a corto. Totales, que ya hemos visto que son iguales. Y pasamos a la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, en la cuenta de pérdidas y ganancias de este año vemos en primer lugar los gastos de personal, que de nuevo vuelven a ser mayores a los del año anterior. ¿Por qué? Porque vamos ampliando la empresa, vamos contratando a más gente y con la ampliación pues necesitamos contratar más gente y los sueldos se aumentan. Además de que también podemos aumentar nuestra retribución propia contenida en esta cuenta, pues la empresa va ganando más y aumentamos nuestra retribución a la par. Tanto por ciento de las ventas, este 20,07. Bien, la cuota de amortización del inmovilizado intangible, 0, puesto que no existe este tipo de inmovilizado, no tenemos en nuestra empresa. Inmovilizado material aumenta, pues esto se lo sacamos de aquí. Aplicar este 20% y esta era la amortización acumulada, y esto es lo que amortizamos este año. Otros gastos antes de intereses es mayor otra vez que del año pasado, porque o bien tenemos más gastos pues por gastos de empresa, de suministros, el local, ampliamos local y cogemos un local más grande con un alquiler por tanto mayor, y estos gastos también aumentan. Por tanto, el resultado de gastos antes de intereses, el resultado antes de intereses sumamos todos estos gastos los gastos antes de intereses sumamos estos gastos, y el resultado lo obtenemos de restar a las ventas estos gastos. Nos volvemos a encontrar otra vez con los gastos de financiación. De nuevo sumamos el total y obtenemos el resultado después de impuestos, después de ventas menos gastos,
resultado y resultado menos gastos financieros igual al resultado de después. Aquí vemos también que tenemos, bueno, vemos que en este resultado después de impuestos, aquí donde nos incluimos nuestra retribución como capitalistas también aumenta, puesto que, como hemos visto, también sacamos de aquí y de aquí una retribución mayor cada año a medida que vamos ganando más. Vemos que la empresa va aumentando, va ganando un volumen de negocio. También lo veíamos si observamos con nuestra rentabilidad económica de que pasa de 23,33, aquí se reduce a 23,24, pero en el año 2 vuelve a subir nuestra rentabilidad económica a 40,57. Vemos que el resultado es mayor, por tanto también lo vemos aquí. A ver, el resultado va, después de intereses, va aumentando. Nuestra retribución, por tanto, también podremos aumentarla, será mayor. Bien, este promedio del promedio tenido por todos nuestros activos ha aumentado también nuestra rentabilidad económica, más que nada como resultado pues de que ha aumentado nuestro activo y nuestro resultado antes de intereses también. ¿Ves? Aquí el resultado antes de intereses va aumentando y nuestro activo, bueno, pues también ha aumentado, ha pasado de ser 9,84 a 16,72. Por tanto, nuestra rentabilidad económica, la rentabilidad de nuestros activos también será mayor. Coeficiente de endeudamiento. El coeficiente de endeudamiento también aumentará, pasará de un 57 a un 63, aumentando en 6 puntos casi aproximadamente. Y el coeficiente de endeudamiento a largo plazo aumentará también en casi 10, bueno, en un poco más de 10 puntos. Bien, vamos ahora a pasar a analizar aquí el año 3, poco a poco. El año 3. Bien, vemos que tenemos, como hemos explicado al principio, el mismo esquema que se repite una y otra vez a lo largo de todos los años. Activo, pasivo, es decir, todo el balance, cuenta de pérdidas y ganancias. Pues bien, pasaremos a verlo más rápido, puesto que estamos repitiendo todo el rato lo mismo, vemos cómo avanza, pero el esquema siempre es el mismo. Seguimos sin tener inmovilizado intangible, nuestro inmovilizado inmaterial aumenta como consecuencia de sumar el anterior a lo que hemos obtenido, lo vemos aquí, el resultado de esto y de esto, la suma. Bien, aplicando el coeficiente de la cuota de amortización, veremos la amortización de este año y lo que se amortizará este año lo vemos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, será otra vez el mismo, las inversiones financieras no varían y no varían. Bien. Bien, activo circulante. Vemos que lo hemos explicado todo el rato, el 20% del activo fijo, como el activo fijo varía y aumenta, también aumentará, si es el 20%, aumentará también. Vemos que según los pesos, pues aumenta. En este caso aumenta únicamente el exigible, como vemos. Aumenta solo el exigible manteniéndose los otros dos constantes. Bien, aquí tenemos el total, que será igual al total del patrimonio más el pasivo. Bien, capital social se mantiene a 3.000 con la misma tasa y necesidades de financiación a largo plazo, es decir, las deudas que contraemos a largo plazo, nuestras necesidades de financiación aumentan también, puesto que vamos creciendo. Bien, pasamos al pasivo circulante, nuestras deudas a corto que serán estas, siendo ellas siempre menores a este activo circulante. Bien, total. Los totales tenemos, se igualan y por tanto es un balance que concuerda, un balance bien hecho. Bien, cuenta de pérdidas y ganancias. Gastos de personal donde incluimos, como hemos dicho, vemos que se mantienen igual. Este año no aumentamos personal de un año a otro, puesto que ya aumentamos del 0 al 1, del 1 al 2, y este año nos mantenemos constantes. Pero sí que aumentan nuestras ventas. Bien, sigue sin amortizarse inmovilizado intangible, la cuota del inmovilizado material, otros gastos antes de intereses, sumamos todos ellos y obtenemos gastos antes de intereses. A las ventas le restamos estos gastos y obtenemos el resultado antes de intereses.
obteniendo los gastos financieros, sumándolos el total. Si a estos resultados antes de intereses le restamos este gasto financiero, obtenemos el resultado después de intereses. De este resultado después de intereses es el resultado en el que incluimos nuestra retribución, también en gastos de personal como trabajadores de la empresa que somos. Bien, rentabilidad económica respecto del año anterior aumenta. Vemos que tenemos una empresa rentable, que nuestros activos son rentables, nos produce, valga la redundancia, rentabilidad, unos beneficios, y aumenta ese promedio obtenido por nuestros activos. Coeficiente de endeudamiento aumenta. Hemos visto también que nuestras necesidades aumentan de 9 a 25, por tanto nuestro coeficiente también aumentará, y tanto el coeficiente de endeudamiento como el coeficiente de endeudamiento a largo. Bien, y ya finalmente pasamos al año 4. Año 4, en el que también hemos aumentado, no dejamos en cero nuestro inmovilizado intangible, aumentamos el material a esta cuota de amortización, amortizamos 14, inversiones financieras se mantienen en 1, el 20% de todo el activo fijo supone nuestro activo circulante con cada uno de sus pesos. Aquí el total del activo fijo, total del activo circulante y el total del activo. Bien, capital social que se mantiene igual, reservas, necesidades de financiación que aumentan también muy considerablemente de 25 a 102, y aquí pasamos a las deudas a corto, a nuestro pasivo circulante 95%. Vimos siempre que no puede ser mayor, por tanto vemos aquí que el total de las deudas a corto son menores, como ha de ser, que el activo circulante. Total del pasivo más patrimonio neto igual al total del activo. Bien, y ahora cuenta de pérdidas y ganancias. Gastos de personal los mantenemos, puesto que en este mismo año vamos a vender, no vamos a contratar a nadie. Las ventas han aumentado también muy considerablemente, de 47 a 172, es decir, han aumentado en 100 puntos, está dando en más de 100 puntos. Cuota de inmovilizado intangible se mantiene en cero, puesto que no tenemos de tipo de inmovilizado material, que lo obtenemos de esta multiplicación, de aplicar este tanto por ciento al inmovilizado material. Otros gastos antes de intereses, suministros locales, etcétera, que se mantienen iguales que los del año pasado. Total de gastos que a las ventas que se los restamos a las ventas, es decir, ventas menos el total de gastos, resultados antes de intereses, obteniendo los gastos financieros tanto a largo como a corto, y restándoselos a estos resultados antes de intereses, obtenemos el resultado después de intereses. Nuestra retribución como empleados y como capitalistas se sigue manteniendo en estas dos celdas. Bien, rentabilidad económica pasa de un 73 a un 91%. Nuestros activos cada vez van siendo más rentables, nos producen más beneficio. Por ello, ya en el año T4, en este mismo año, decidimos vender la empresa. Pues en este año vemos lo que ocurre: es activo fijo, activo circulante, patrimonio neto, pasivo fijo, pasivo circulante, y la rentabilidad económica va a ser cero, puesto que vendemos. Y bueno, hasta aquí los balances y cuentas de pérdidas y ganancias y rentabilidades económicas desde el año de creación hasta el año de venta de nuestra empresa AP Auditores SL. Vemos que lo llamativo es que la rentabilidad económica va aumentando considerablemente, por tanto tenemos una empresa pues muy rentable, que nuestros activos nos producen una muy buena rentabilidad hasta el mismo año que las vendemos. Pues hasta aquí esta explicación de la pestaña de balances y cuenta de pérdidas y ganancias de AP Auditores